Pues Juan le decía: no te está permitido tener a la mujer de tu hermano, dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del verso 17 al 29. En efecto, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Pues Juan le decía: no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo, y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a las personas principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre: ¿qué pido? La madre le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo, porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó pues a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se la pasó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes, tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Colosenses capítulo 3, verso 16. Sean bienvenidos todos ustedes, queridos hermanos, en este maravilloso día. Le damos la cordial bienvenida a todos ustedes a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Hoy la iglesia recuerda el martirio de San Juan el Bautista. El Evangelio dice que Juan fue encarcelado, que Juan fue preso, lo metieron en la cárcel. ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué llegó hasta allá? ¿Porque andaba robando? ¿Porque había matado a alguien? ¿O había golpeado a alguien? A Juan lo metieron preso por una mujer. La mujer era Herodías. ¿Y qué estaba haciendo esa mujer? ¿Qué estaba haciendo? La mujer, pues, se enamoró del rey y le quitó el marido a otra mujer. El hermano del rey, Filipo, era pobre. El rey era hermano de Filipo, la esposa de Herodías, pero era pobre. En cambio, el rey tenía mucho dinero. Por eso la mujer se enamoró del rey y se quedó con él. El Evangelio dice que Herodías estaba pecando. La hija de Herodías, según dice que se llama Salomé, la Biblia no lo dice. La hija quería pecar. El rey estaba pecando. Oiga, ¿y quién fue el que murió? El inocente, San Juan el Bautista. Y murió en una fiesta, el cumpleaños del rey Herodes. ¿Qué le sucede a una persona cuando se enfrenta
a otra persona que hace cosas malas, ¿qué le sucede? Termina en la muerte. Eso es la tarea, eso es la misión que Jesús encomendó a sus discípulos, a sus predicadores, a sus evangelizadores. El camino de aquel que sigue al Señor, aquel que sigue las huellas de Jesús, ese es el camino, el martirio, el sufrimiento, la muerte. Por eso, en esta vida, en este mundo, muchos catequistas, muchos predicadores se han quedado, los han hecho callar y se han quedado por temor a la muerte. Hoy el Señor necesita servidores, predicadores valientes que lleven el mensaje de la palabra de Dios a todos aquellos que andan haciendo las cosas malas. ¿Por qué Juan Bautista tuvo que morir? Por predicar. Y fue la voz que clamaba en el desierto, aquella voz que hacía una invitación a la conversión, arrepiéntanse y conviértanse. ¿Sí? Él fue el llamado para predicar allá en el desierto y por eso él estaba denunciando el pecado, invitaba a la conversión y denunciaba el pecado a la vez. Este era un pecado de adulterio que el rey estaba viviendo porque le había quitado a la esposa de su hermano Filipo. Filipo era una persona pobre y el rey era una persona de mucho dinero. ¿Y qué hizo la mujer? Dejó al pobre y se quedó con el rico, cometiendo el pecado de adulterio. Y por eso el Señor nos llama para que nosotros denunciemos ese pecado a través de la palabra de Dios. Y eso lo dice en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, verso 16. El trabajo del servidor es esto, oiga. Al cabo de esos 7 días se me dirigió la palabra de Yahvé. Hijo de hombre, te he puesto como un vigia para la casa de Israel. Si oyes una palabra que salga de mi boca, inmediatamente se lo advertirás de mi Padre. Se lo advertirás de mi parte, dice el Señor. ¿Cómo tiene que ser el servidor? Tiene que ser como un vigia, ¿sí? Tiene que permanecer vigilando para poder explicarle a la persona que lo que está haciendo es pecado. Y si la persona se arrepiente, cambia su vida, Dios lo perdona. Pero si no se arrepiente, oiga, va a morir en el pecado. Pero ¿qué pasa si el servidor del Señor no hace ese trabajo? Oiga, ¿qué pasa? Dice así, hijo de hombre, te he puesto como un vigia para la casa de Israel. Si oyes una palabra que salga de mi boca, inmediatamente se lo advertirás de mi parte. Si le digo al malvado, vas a morir, y si tú no se lo adviertes, si no hablas de tal manera que ese malvado deje su mala conducta y así salve su vida, ese malvado morirá debido a su falta. Pero a ti te pediré cuenta de su sangre. En cambio, si se lo adviertes al malvado y él no quiera renunciar a su maldad y a su mala conducta, morirá debido a su falta, pero tú habrás salvado tu vida. Esta es la tarea, este es el trabajo del servidor, del cristiano, del catequista, del predicador, del sacerdote, del obispo, es advertirlo a aquellos que viven en la fornicación, que no se quieren casar, a aquellos que viven en el adulterio estando ya casados y han dejado a su esposa o la esposa ha dejado a su esposo y está viviendo con otra mujer. Ese es el trabajo del misionero,
el trabajo del servidor del Señor es advertirlo, porque si el servidor del Señor no lo hace, él tendrá que pagar por la muerte del pecador, por la muerte del malvado. Y eso es lo que Juan el Bautista estaba haciendo. Juan el Bautista vino a predicar la buena noticia del reino de Dios, invitando a la conversión, y por eso mismo él fue y denunció el pecado que estaba viviendo el rey Herodes. El rey Herodes había dejado a su mujer, a su esposa, por casarse con Herodías. Herodías había dejado a Filipo porque ella se casó con el rey por el dinero. Entonces ellos estaban cometiendo adulterio. Y eso lo dice la palabra de Dios. Cuando Juan el Bautista le dice, no te está permitido tenerla como esposa. Oiga, eso lo dice el apóstol San Pablo allá en la primera carta a los Corintios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 7, en su verso 10, cuando le dice Juan el Bautista, no te está permitido tenerla como esposa. Oiga cómo lo explica el apóstol San Pablo en primera de Corintios capítulo 7 en su verso 10. Dice de esta manera: en cuanto a los casados, como estaba Filipo, sí, estaba Filipo casado con Herodías y el rey Herodes que estaba casado con su esposa. Oiga cómo lo dice el apóstol San Pablo, en cuanto a los casados, le doy esta orden que no es mía, sino del Señor, que la mujer no se separe de su marido. Y si se ha separado de él, que no se vuelva a casar. Eso es lo que dice el apóstol San Pablo. Eso es lo que ellos no estaban haciendo. Ese era el pecado que ellos habían cometido. Herodías, su hija Salomé y el rey Herodes estaban pecando. Y no fueron ellos que murieron. Fue Juan el Bautista, el inocente, el quien llevó a decirle al rey que lo que estaba haciendo era pecado, pero no quiso obedecer, no se quiso arrepentir, no quiso hacer lo que hizo el rey David. El rey David, cuando Natán le predicó, el rey David se arrepintió y alcanzó el perdón de Dios. Pero el rey Herodes no quiso hacer eso, quiso seguir viviendo en el pecado. Y oiga, en cuanto a los casados, ellos estaban casados. ¿Qué pasa si lo traemos a nuestra actualidad? Hoy también nos dice el Señor, en cuanto a los casados les doy esta orden que no es mía, sino del Señor, que la mujer no se separe de su marido, y si se ha separado de él, que no se vuelva a casar, o que haga las paces con su marido, y que tampoco el marido despida a su mujer. Eso es el matrimonio de la Iglesia Católica. Porque el matrimonio civil, el matrimonio terrenal, en ese matrimonio se pueden casar dos, se pueden 3, 4 veces, por 5, por 10 veces se pueden volver a casar, pero es un matrimonio civil. Pero el matrimonio de la iglesia, el matrimonio de Jesucristo, dice que no hay divorcio, ¿sí? El matrimonio protestante, ese matrimonio no es válido, porque los que realizan ese sacramento, los pastores que se llaman así pastores entre comillas protestantes, ellos no han sido elegidos por los apóstoles de Jesucristo, ¿sí? Ellos no han sido nombrados, no han sido llamados, no han sido pasados por la imposición de las manos. Por lo tanto,
ese matrimonio no tiene validez. Pero el matrimonio de la Iglesia Católica, la Iglesia de Jesucristo, donde sus apóstoles han pasado por la imposición de las manos, solamente ellos tienen la autoridad de realizar ese sacramento. Y para ese sacramento del matrimonio no hay divorcio. Por eso lo que estaba viviendo Herodes y Herodías era un pecado de adulterio. Y eso lo dice la carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos, capítulo 13, en su verso 4, dice que todos respeten el matrimonio, y ellos no lo estaban haciendo. Y eso es para hoy, en nuestra actualidad, en nuestra vida, en nuestro tiempo, que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. ¿Por qué? Porque Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. ¿Quiénes son los licenciosos? Aquellos que se dan licencia para vivir unidos. No son aquellos que tienen licencia de carro, no. Son aquellos que se dan licencia, hombre y mujer, ellos mismos se dan licencia para vivir. Porque el Señor es claro en decir que todos respeten el matrimonio. Quiere decir que todos tenemos que pasar por el matrimonio. Por eso, la fornicación y el adulterio es un pecado por el cual lo estaba viviendo Herodes y Herodías, el rey Herodes. Y que Juan el Bautista le estaba denunciando, lo estaba predicando, le estaba diciendo que lo que estaba haciendo era pecado. Y que a Herodías no le parecía bien, no le gustaba, no le agradaba. Recuerde que Juan el Bautista estuvo preso. A Juan el Bautista lo metieron en la cárcel, ¿sí? Fue encarcelado Juan el Bautista. ¿Cuál fue el motivo? Denunciar el pecado. Entregó su vida, fue decapitado Juan el Bautista, el servidor del Señor. Y por eso Hebreos capítulo 13, verso 4 dice que Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. Es la palabra de Dios que hoy nos enseña en la actualidad en nuestra vida, que el predicador, el catequista, ¿sí?, tiene que predicar, tiene que enseñarle con las sagradas escrituras que lo que está haciendo es pecado. Eso mismo hizo Natán allá en segunda de Samuel, en su capítulo 2, en el verso 1. Natán le predicó al rey David y el rey David se arrepintió, ¿sí? El rey David se arrepintió. Oiga cómo lo dice segunda de Samuel en su capítulo 12, en su verso 13, dice: David dijo a Natán: pequé contra Yahvé. Y Natán le respondió: Yahvé te perdona tu pecado, no morirás. ¿Sí? Yahvé te perdona tu pecado y no morirás. ¿Por qué le dijo esto? Porque él se arrepintió. ¿Y cuál es el trabajo del servidor? Dice Ezequiel 3:16. El trabajo del servidor, ¿sí?, dice, es anunciarlo, mostrarlo. Oiga, si le digo al malvado, vas a morir, y si tú no se lo adviertes, ese es el trabajo del servidor, advertirles que ellos están cometiendo pecado y es un pecado de muerte. Advertirles, si no hablas de tal manera que ese malvado deje su mala conducta y así salve su vida, ese malvado morirá. Morirá si no se arrepiente como lo hizo el rey David. Morirá. El rey David se arrepintió y Dios lo perdonó. El rey Herodes, él no se arrepintió. Al contrario, mandó a decapitar al profeta Juan el Bautista, el enviado por Dios a preparar el camino del Señor. Esa voz que gritaba en el desierto: enderecen el camino del Señor, ¿sí?
Dice, si no hablas de tal manera que ese malvado deje su mala conducta y así salve su vida, ese malvado morirá debido a su falta, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. En cambio, si se lo adviertes al malvado y él no quiera renunciar a su maldad y a su mala conducta, morirá debido a su falta, pero tú habrás salvado tu vida. Y muchos se han callado, muchos los han hecho callar. ¿Y por qué? Porque cuando el predicador está predicando, denunciando las injusticias, denunciando el pecado, muchos se molestan, se enojan contra él. Pero ¿qué pasa si el predicador, si si el servidor del Señor no denuncia el pecado? Recibe aplausos, recibe felicitaciones. Qué bonito, qué felicidad, qué alegría para ese servidor, porque no está denunciando el pecado y la gente, el mundo está feliz, está alegre, lo felicita, lo aplaude. Pero oiga, ¿qué dice el Señor? Que si no denunciamos, si no se lo advertimos al malvado, seremos nosotros quienes pagaremos por él. Si ese malvado morirá en su pecado, nosotros pagaremos por él. Pero si nosotros cumplimos en predicarles, en enseñarles a través de las Sagradas Escrituras, si él quiere morir en su pecado, él es el quien va a pagar todo. ¿Sí? Y por eso la palabra de Dios en la primera lectura, la primera carta a los tesalonicenses, que es la primera lectura de este día, dice el Señor que procuren hacer nuevos progresos, ¿sí? O sea, dice dejar el adulterio, oiga. Dice, por lo demás, hermanos, les pedimos y rogamos en nombre del Señor Jesús, ap- aprendieron de nosotros, aprendieron de nosotros cómo han de portarse para agradar a Dios. Ya viven así, pero procuren hacer nuevos progresos, nuevos cambios, vivir en la santidad, vivir cada día el matrimonio. El Señor dice que si se separa, que no se vuelvan a casar o que hagan las paces, dice el Señor en la palabra de Primera de Corintios, capítulo 7, en su verso 10. Y por eso dice, conocen las tradiciones que les entregamos con la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que se hagan santos y que rehuyan la fornicación. ¿Cómo nosotros vamos a alcanzar la santidad? ¿Cómo vamos a llegar a la santidad, a ser santos? Que rehuyan de la fornicación, que cada uno se comporte con su esposa con santidad y respeto y no se deje llevar por pura pasión como hace la gente que no conoce a Dios. Que nadie ofenda a su hermano en el negocio o se aproveche de él. El Señor pedirá cuentas de todas estas cosas, como ya se lo hemos dicho y aclarado. Dios no nos llamó a vivir en la impureza, sino en la santidad, que era lo que estaba haciendo el rey Herodes, en la impureza, porque había dejado a su esposa y se había casado con la esposa de su hermano Filipo. Por eso dice, el Señor pedirá cuentas de todas estas cosas, como ya se lo hemos dicho y declarado. Dios no nos llamó a vivir en la impureza, sino en la santidad. Por eso, el que no haga caso de estas advertencias, desobedece no a un hombre, sino al mismo Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. ¿Sí? El Señor pedirá cuentas, dice, de todas estas cosas. Y por eso la invitación de hoy es a que nosotros vivamos la santidad, a que el matrimonio se respete, dice Hebreos 13:4, que todos respeten el matrimonio. Y es por eso que dice la palabra del Señor que el rey Herodes se había comprometido bajo juramento darle, darle a Salomé, oiga bien, darle a Salomé
lo que le pedía porque había bailado muy bien, porque le había gustado a los invitados y al rey Herodes, y por eso el rey Herodes se comprometió bajo juramento darle a ella lo que le pidiera, si era posible, la mitad de su reino. Y la joven fue a consultarlo a su mamá, y su mamá le dijo que quería la cabeza de Juan el Bautista. Oiga, ¿qué consejos le dio la madre? ¿Qué consejos le estamos dando a nuestros hijos hoy como padres? ¿Hacer parte del pecado o hacer parte de la santidad que Dios nos invita a ser santos, a que rehuyamos, ¿sí? Porque si no, vamos a entregar cuentas. Que nosotros invitemos a nuestros hijos, que nosotros aconsejemos a nuestros hijos a hacer las cosas bien, buscando la santidad cada día, obedeciendo la palabra. Y todo aquel servidor del Señor es llamado a predicar, a denunciar el pecado, porque si no lo hace, Él entregará cuenta del malvado que no se arrepentirá. Por eso el rey cumplió su palabra, por eso Herodías pecó, Salomé, la hija, quería pecar, el rey Herodes había pecado. ¿Y quién fue el que murió? El inocente, el misionero, el servidor del Señor, Juan el Bautista. En la Biblia nos enseña en muchas partes la forma en que la persona llega al pecado, en que la persona comete el pecado. La Biblia nos enseña muchas citas en que nos invita a despojarnos, a cambiar, a dejar, fíjese bien, la vida en el pecado, el adulterio, la fornicación, el robo. Juan el Bautista no era un ladrón, él no había matado a nadie, él no debía a nadie, pero él murió por denunciar el pecado. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga, que el Señor Jesucristo nos dé esa fortaleza a través de su Santo Espíritu y nos conceda la sabiduría para que cada día podamos entender su palabra, ¿sí? Pidiéndole a usted, si le ha gustado el Evangelio, la reflexión, la meditación, dele like. Si no se ha suscrito, suscríbase, dele like y comparta, porque el darle like y el compartir, el dejar su comentario es muy importante para que YouTube pueda extender, fíjese bien, a muchas más familias para fortalecer la fe de ellos. Nosotros nos hemos alimentado, nosotros nos estamos alimentando, pues compartamos esta invitación, compartamos con los demás, dele like, deje su comentario, escríbanos de dónde nos ven, de qué país, de qué parte nos escuchan. Y pues es así como YouTube cada día va a ir extendiendo más la palabra del Señor. Que Dios los acompañe, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, en casita, en el negocio, en el campo, en el carro. Que el Señor los bendiga, los protege y les conceda a cada uno de ustedes según lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.